digamos, la versión institucional, la posición institucional del Colegio Médico del Perú, y ahora toca conocer cuál es la posición frente a todo lo que está pasando alrededor de la pandemia por el COVID-19 de los pacientes. Y una voz autorizada es el doctor Mario Ríos Barrientos, es conocido como el defensor de la salud, es además presidente de la Federación de Cannabis Medicinal y ha estado íntimamente vinculado siempre del sistema público. Doctor Ríos, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mario? Le tengo que hacer la misma pregunta que le hice hace unos instantes al doctor Celis. ¿Estamos en un rebrote o en una segunda ola? Bueno, más allá del nombre exacto, el técnico, lo que estamos es probablemente frente a un incremento bastante alto de casos con respecto a lo que teníamos hacia el mes de noviembre. Se ha triplicado, hasta cuadruplicado el número de contagios, el número de muertos. Habíamos llegado en los momentos más bajos que hemos tenido en la pandemia entre 40 y 50 muertos. Hoy estamos bordeando los 100 muertos por día, lo cual implica que estamos frente a una situación objetiva de una presencia y un crecimiento de la casuística, de la tasa de ataque, y además estamos con la nueva variante británica que ha llegado ya al país, que se está reportando hasta ahora oficialmente, que no significa que sean los únicos, 2 casos en Lima. Eso implica que estamos frente a una subida de este problema y nuestro frágil sistema de salud no tiene capacidad de responder. En noviembre del año pasado, imagino que es el Centro de Epidemiología del MINSA, pero institucionalmente fue el MINSA que hicieron público un documento en el que pintaban 3 escenarios. El leve, el muy probable que era medio y el grave. Los 3 eran catastróficos porque se hablaba en el mejor de los casos de 14.000 muertos y 800.000 infectados. Esta cifra amenaza con quedarse corta por la aparición de esta nueva cepa. Esperamos que se quede, que no sea así, esperamos que no exista el número de casos. Pero lo que es cierto es que nuestras autoridades en general en nuestra sociedad no ha hecho la tarea. ¿Cuál era la tarea? Ya teníamos el problema en el primer brote de todas las dificultades que tuvimos con los problemas de camas UCI, hospitalización, primer nivel de atención, falta de oxígeno, y todos esos problemas persisten ahora. O sea, no ha habido mayores modificaciones en términos de cómo vamos a responder como sociedad a la pandemia en esta posible segunda ola, más la aparición de la nueva variante. No hemos hecho ninguna acción que haga que la respuesta sea diferente. Entonces estamos aportando básicamente a que la respuesta va a ser del sistema inmunológico de los ciudadanos, de las personas. Estamos en el caso de los países europeos, la tasa es mayor por un problema muy sencillo, que ellos han tenido entre 5 a 10% de la población contagiada. Acá estamos ya, según las propias indicaciones que hace el Ministerio de Salud, del trabajo de investigación, estamos en una prevalencia llegando del 35 a 40%, en algunas regiones incluso como el caso de Loreto y Quito sobre todo se hablaba de cerca del 70%. O sea, estábamos frente al criterio de la inmunidad de rebaño, o sea, porque más gente se contagiaba, había menos posibilidades entonces, en todo caso, de expansión, porque ya la mayoría había sido contagiado. Lamentablemente eso no está protegiendo, porque ahora además tenemos una nueva variante, pero lo otro es la infección. Ya están habiendo, todavía extraoficialmente se reconocen 3, 4 casos de reinfección en el país, pero ya en los círculos de los trabajadores del sector salud se están hablando de 50, 60, 80 casos de reinfección. O sea, estamos ante la posibilidad que ya el que te dé el COVID, el que tenga COVID-19, el que tenga el virus COVID-19, no necesariamente te protege permanentemente, sino puede tener determinados periodos. Estamos frente a un tema desconocido, no sabemos exactamente cómo va a reaccionar. Si habíamos apostado al tema básicamente de la inmunidad de rebaño, podríamos estar frente a una situación bien complicada. Y lo que es más grave, miren, no tenemos capacidad de respuesta, pero incluso nosotros hemos recibido una denuncia de asegurados de salud de Magdalena. Y asegurados de salud de Magdalena están diciendo que es posible que ESalud termine el contrato con la IPRES Magdalena, que es una IPRES privada, que termine el contrato con la IPRES Magdalena en plena pandemia. O sea, ¿cuál es la importancia de estas IPRES? Las IPRES son lo que tienen el primer nivel de atención. Es que el primer nivel de atención que debería ser el más fortalecido en nuestro sistema de salud, por ejemplo, en el caso de salud, si no continuara con el contrato con esta IPRES, estaría desarmándose y la población de Magdalena mayoritariamente son
población vulnerable, porque estamos hablando de población envejecida, población de más de 65 años, con todas las comorbilidades. Entonces, no estamos aprendiendo, nuestro sistema de salud no está operando de manera adecuada y estamos generando niveles de protección bastante altos y por lo tanto no respondiendo adecuadamente y generando un nivel mayor de vulnerabilidad de parte de la población. Claro, el sistema público de salud estaba desabastecido, carecía de infraestructura, contradictorio, ¿no? Para un país que se trataba de ser un país con cifras macroeconómicas interesantes y que decía que podía entrar ya a la OCDE incluso. Claro, lo que pasa es que estábamos a nivel de la OCDE, de repente las cifras de crecimiento económico, pero no estamos en términos de la desigualdad. Los niveles de desigualdad siguen siendo tan grandes, abismales. En nuestro país, esos niveles de desigualdad tienen que ver con la no garantía de derechos, no se garantiza el derecho a la salud y por lo tanto no se genera un sistema que responda a las necesidades de los ciudadanos y a las obligaciones. Y es que hemos apostado con mucha fuerza a trabajar esto más en una mirada del sector privado antes que del sector público. Entonces hemos desmontado el sector público, el poco sector público que habíamos construido en los 70, en los 80 lo hemos desmontado, hemos generado todo un sistema que en la práctica ha hecho una privatización de dos tipos, la privatización abierta, que es a través de los seguros privados y clínicas, y la privatización mercantilista del uso de los sistemas de microcorrupción en los servicios de salud. ¿Va a seguir siendo el sector privado el gran ganador de esta crisis, de esta pandemia? Se han enriquecido enormemente y ahora tenemos el riesgo que además se empiecen a establecer diferencias en el acceso a las vacunas, porque se está abriendo la posibilidad, mediante la resolución, el decreto supremo 002-2021, que ha sido publicado hace 2 días, se está abriendo la posibilidad de que pueda haber importación de vacunas por el sector privado. Es decir, esa norma dice que el Estado le puede terminar comprando las vacunas a un privado acá. Además, ya no va a haber la cola en función de las necesidades de los ciudadanos, no va a haber la cola en función de quiénes son los grupos más vulnerables, quiénes son los grupos más expuestos, no. Alguien se va a saltar la cola porque tiene plata. O sea, entonces los que tienen plata van a poder saltar la cola, van a poder estar primero, y esa norma lamentablemente es una repetición de lo que ha pasado con las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares, usted sabe que para los ciudadanos de la calle no existían en los centros de salud, en los puestos de salud, hoy mismo no tenemos acceso a pruebas moleculares los ciudadanos que hacemos uso del sector público, pero los que hacen uso del sector privado sí tienen acceso a la prueba molecular. O sea, hay una diferencia en el tratamiento discriminatorio por la condición de pobreza. Y en una situación de pandemia donde el Estado debe responder, no pueden marcarse niveles de desigualdades, en este caso en el acceso a la lucha por la vida y por la salud. ¿Qué significa la norma que aprueba, la resolución que aprueba la norma técnica para la adecuación de los servicios de salud a primer nivel? Yo le escuché hace un tiempo usted decir que la sociedad civil debería ser articulada en la lucha contra el COVID. ¿Esta norma tiene que ver algo con eso? Debería tener esos esfuerzos y lamentablemente no se ha logrado por un problema básicamente de que hace mucho tiempo, y eso lo reconoce el propio Ministerio de Salud en la resolución ministerial del tratamiento de la segunda ola. Tenemos un primer nivel totalmente debilitado. Él lo ha dicho la ministra de Salud. O sea, lamentablemente todo el mundo está de acuerdo con el diagnóstico. Las medidas que se pudieron hacer o se hicieron en el año 2011, aprobados en el gobierno, a fines del gobierno del APRA, que supuestamente eran 10 años de implementación de un plan de fortalecimiento de primer nivel, simplemente no se cumplieron. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene una característica. Se hacen planes, pero no se garantiza presupuesto, no se garantiza recursos, no hay acciones destinadas a mejorar ese primer nivel, y en este momento tenemos un primer nivel destrozado. O sea, apenas el 10 al 15% del primer nivel está en capacidad de responder. El resto simplemente no tiene capacidad de respuesta, está de adorno y no está atendiendo adecuadamente las necesidades de los pacientes. Y entonces tenemos a pacientes que se mueren en sus casas porque no tienen atención oportuna de parte de los centros y puestos de salud del sistema de salud peruano. ¿Funciona su salud? Porque a la luz de lo que usted nos señala, eso que más o menos quiere decir que la superintendencia que tendría que estar supervisando la capacidad operativa de los hospitales, pues no está funcionando, ¿no? No, lo que debería hacer la superintendencia es multar a todos los establecimientos de salud del país, porque todo responde a la necesidad. O sea, pero, así como se dice, Otorongo no come Otorongo, Estado no come Estado, pues no va a sancionar al MINSA, ¿no? Que termina siendo su jefe, creo. No, no solamente no sanciona a MINSA, no sanciona ni siquiera al sector privado, o sea, no sanciona a nadie. Se ha vuelto inútil su presencia por un problema de incapacidad del Estado de establecer las propias normas de regulación
y de supervisión del propio accionar del Estado y del sector privado. Yo he visto una serie de resoluciones de la Superintendencia Nacional de Salud que hace prescribir los casos de queja de los ciudadanos ante la superintendencia. O sea, en la práctica está dividiendo en un órgano poco eficiente para atender las necesidades de supervisión de nuestro sistema. Y creo que ahí hay un elemento importante que hay que reformar. O sea, ¿cómo logramos un sistema de protección de los derechos de los pacientes? Lamentablemente, hasta el momento, han habido avances legislativos, pero no hay institucionalidad y desarrollo en este proceso. La última, doctor Ríos. Lo escuché también plantear que se tendría que otorgar nuevos bonos a la población. Más o menos, ¿cómo sería? ¿A quién estaría dirigido este bono? Claro, nosotros estamos hablando en función de grupos vulnerables, en función de las secuelas que han sufrido frente al COVID. Acuérdense que mucha población ha quedado dañada, ha salido del COVID, pero ha quedado con daños muy severos a nivel respiratorio, a nivel renal, a nivel cardíaco, salud mental y varias otras condiciones, y que todas estas poblaciones incluso están declaradas incapacitadas para trabajar porque no pueden desarrollar su vida laboral y requieren pues la asistencia de parte del Estado. La asistencia sanitaria, que no hay ningún programa de asistencia sanitaria, y el apoyo económico para que puedan de alguna manera encarar sus problemas de salud. Ese es un grupo que a mí me parece clave, que tiene que establecerse. Y no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de más de 200.000 personas en el país. Y eso es un sector que no está siendo en estos momentos atendido. Y son la gente del COVID de marzo, de abril, de mayo. O sea, no estamos hablando de COVID reciente. Ahora menos, todavía hay capacidad de respuesta. Y luego los grupos vulnerables, los grupos que han quedado en situación de desatención. Y además, otro grupo que sería importante trabajar en este tema es los cuidadores. Las personas que se están encargando de cuidar a estas personas que se han quedado dañados, que muchas de ellas son las hijas, las hermanas, las primas o los parientes más cercanos, y muchas mujeres involucradas en esto que no han perdido oportunidades de trabajo por tener que tratar las secuelas del COVID. También debería haber algún nivel de bonificación y reconocimiento, porque no se puede, sobre la base de la explotación, en este caso, de las personas, hacer sostenible un sistema que debería estar claramente responsabilizado del Estado. Ajá. Ok, doctor Ríos, le agradezco mucho esta primera comunicación. Vamos a seguir conversando seguramente más adelante. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable, Rubén. Muchas gracias. Antes de irnos a la primera pausa, quiero comentar algo. Este informe que emitió el MINSA en noviembre de 2019 efectivamente dice lo siguiente. 3 escenarios. El leve, 800.000 infectados, 14.050 muertos. El probable, que era el medio, 1.6 millones de infectados, 17.189 muertos. Y el grave, el peor escenario que el MINSA reconoce pudiera pasar, era 2.4 millones de infectados y 19.785 muertes. Esto sin que existiera todavía la cepa británica, que como ya se sabe,